partecita de que estuvimos hablando en este tiempo. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos como que hacer un énfasis en esto? Precisamente porque el Señor quiere que estemos avisadas, ¿sí? De lo que esto puede implicar. Miren, me voy a tomar un poquito más de tiempo de las 12. Si alguien se tiene que retirar, no hay problema, va a quedar grabada, ¿sí? Entonces, a partir de donde se hayan quedado, pues ya luego la continúan en el minutito ahí que se quedan, ya continúan. La adelantan y ya donde se salieron, pues ahí la continúan. Porque sí me gustaría terminar bien el bloque. Ajá. Bueno, los temas que vamos a concluir el día de hoy tienen que ver con el tema de la adivinación y con el tema de la magia. Y bueno, aquí ustedes, bueno, y yo para empezar, me llevé una gran sorpresa en el sentido de descubrir que tristemente hay muchas cosas que dentro de la religión y aún del cristianismo se llegan a contaminar y se llegan a mezclar, ¿sí? Eh, Al no haber un discernimiento, al no haber un conocimiento, al no comprender el poder de Dios o llegar a pensar que hace falta algo más, muchas veces la misma iglesia, las mismas congregaciones, y digo, a lo mejor si estamos hablando del mundo de afuera, pues todo lo podemos identificar con claridad. Pero ¿en qué momento esas operaciones de mentira y engaño entran a la iglesia, se vuelven parte de la cultura de la iglesia y no las distinguimos? ¡Tarán! Y sí pasa. Ajá. De hecho, es algo en lo que debemos de tener cuidado. Entonces, voy a terminar estas dos temas, el tema de la adivinación y la magia, y lo que implica. Ajá. Y ya al final, les voy a dar esta parte de la liberación, ¿sí? De la opresión del ocultismo y, y cuáles son los efectos del ocultismo. Y miren, voy a mencionar esto para que se den idea y mucho de lo que vamos a hablar hoy va a tomar sentido, ¿sí? Voy a empezar por el final. Vamos a orar y voy a mencionarles los efectos del ocultismo en 5 puntos que ustedes van a decir, wow, algo tan profundo toma el control de la vida de muchas personas y a veces no sabes la raíz, ¿no? Entonces, cuando uno se mete con una persona a una cuestión de consejería, sí es importante identificar en algún momento de su vida o hasta donde recuerda o tiene noción de la historia de familia, si hubo algo de todo esto. ¿Se dan cuenta que es una gran ensalada? O sea, ¡ay, Dios! Es un montón de cosas, ¿no? Entonces, de verdad, solo la guianza del Espíritu Santo y su discernimiento nos puede permitir lograr identificar por dónde va la cosa con alguien, ¿sí? Pero fíjense, bueno, vamos a orar. Señor, gracias te doy por este día. Gracias, Señor, porque solo a través de tu Espíritu Santo podríamos lograr discernir y ese es el valor y la importancia de que tu Espíritu Santo nos siga redarguyendo, nos siga recordando todas las cosas y nos siga guiando en el camino de la verdad, sacando a la luz todas aquellas prácticas, formas de pensamiento, ideas, conceptos, juicios y prejuicios y todo aquello que en algún punto se mezcló, se contaminó, se salió de orden o entró a nuestra vida y que nos ha llevado a vivir
una vida cautiva del pecado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, que el Señor nos guíe. Fíjense bien, voy a empezar por lo último y luego ya me voy a regresar a los temas, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son al final algunos de los efectos del ocultismo? ¿Sí? Tiene que ver con lo siguiente. Número 1, efectos, o sea, en resumidas cuentas, cómo termina o cómo terminamos en nuestra vida, viviendo nuestra vida, cuando hemos tenido algún tipo de estas cosas, ¿sí? Que de pronto son operaciones en las que tal vez crecimos, no nos dimos cuenta, las trajeron nuestros padres, tal vez las incorporamos en algún momento de nuestra vida, tal vez en la adolescencia, en la juventud, creyendo que era un juego, creyendo que era por curiosidad, inclusive por morbo, ¿sí? O inclusive también por engaño de alguien más, ¿no? Sin embargo, hay un efecto negativo en la vida de las personas y uno de ellos es rebelión contra la autoridad. Y ahí muchos vamos a coincidir. Rebelión a la autoridad. ¿A cuál autoridad? A la que sea. Cualquier persona que signifique una autoridad en tu vida, que te ponga un límite, que te haga ver las cosas y cómo se tienen que hacer, te genera un conflicto y una resistencia. Una de dos. O te rebelas y te enojas y te vas, te alejas porque no quieres estar ahí. Segundo, estás ahí, pero de una manera pasiva y de una manera indiferente y no colaboras, ¿sí? O sea, esas dos reacciones pueden tenerse. Pero al final hay una raíz de rebeldía que no te permite avanzar, que no te permite crecer y que se vuelve un problema, ¿sí? Bien. A ver, denme un segundito. Bien. Otro efecto de todo esta situación de ocultismo es las drogas, la drogadicción, ¿sí? Puede en algún momento llegar a ser una consecuencia también en su vida. Otro aspecto es todo el tema pues, de lujuria sexual, ¿sí? De pornografía. Tiene también un efecto muy fuerte en la música y en todo lo que se mueve a través de la música. También es un efecto que el ocultismo empieza a tener en la vida de las personas a través, por medio de la música, ¿sí? Y la otra es el tema de la meditación trascendental, que ya se los comenté la vez pasada, y todos los aspectos que esto maneja. Ajá. Entonces, bien, vamos a continuar con el tema ahora sí de la adivinación y lo siguiente. La adivinación es la práctica por medio de la cual se predice el futuro por medios ocultistas. La curiosidad y la inseguridad en el hombre lo llevan a buscar respuestas en el futuro, y esto hasta cierto punto es lógico al no tener a Dios, ¿no? No tengo a Dios, no sé qué va a hacer de mi vida, no sé dónde estoy, no sé a dónde voy, quiero saber en esto que alguien me direccione, ¿no? Tiene sentido. Los poderes de las tinieblas ofrecen una variedad de formas que se pueden discernir, y estas son más antiguas que Babilonia. ¿Sí? En Ezequiel 21, del 21 al 22, dice lo siguiente: porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada al principio de los dos caminos, este lo habíamos leído, para usar la adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló
a su mano derecha. Bueno, Aide miró al hígado, pues puede ser que hasta ya se me vino ahorita a la mente, ¿no? Un hígado de algún animal. Y así como leen caracoles y café, a lo mejor leían el hígado, ¿no? De algún animal. No sé, me da, no, desconozco esta costumbre tan específica, pero bueno. Y de ahí tenemos Isaías 47 del 12 al 14. Dice así, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde la juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, tal vez por un tiempo te funcione, pero va a venir algo sobre ti. He aquí que será como tamo, fuego los quemará, no salvará sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la que se sientan o se sienten. Ajá, bien. Bueno, entonces, este tema de la adivinación ya lo había yo mencionado en un inicio, hablé de la astrología, ¿recuerdan? Hablé de la cartomancia, hablé de la lectura de manos, la adivinación por medio de la vara y el péndulo, la bola de cristal, el uso de los espejos y, bueno, a través de objetos, ¿sí? Usando objetos. Esto ya lo había mencionado, ¿sale? Recuerden. Bueno, respecto, vámonos ahora de la magia. Satanás se apareció, fíjense bien, en Génesis 3:5 a la mujer en el jardín y la tentó con las siguientes palabras: serás como Dios. ¿Sí? Bueno, este engaño causó la caída del hombre. Desde esa época el hombre no se ha cesado de su búsqueda para obtener el poder para manipular y controlar. Por medio de los poderes de las tinieblas, el reino de las tinieblas ha ofrecido al hombre este potencial. Procedentes de esta alianza de maldad, han venido fórmulas y conjuros que han hecho del hombre su propio Dios. La magia establece la voluntad de la persona como la suprema voluntad, ¿sí? O sea, la magia tiene su principio en que lo que tú desees y quieras, la magia te lo concede, sea para bien o para mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quita la voluntad de Dios y coloca la voluntad de la persona y a través de estos trucos, conjuros y cosas de estas, que termina siendo una manipulación para que se conceda la voluntad de la persona. ¿Han oído todo ese rollo de los amarres y de que la loción para aquí te tengo y todas esas cosas? Pues así es, eso es magia, eso es brujería, ¿sí? Y la gente lo usa porque está anteponiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Tiene sentido. Ajá, entonces, cuando se venga el caso de explicarle a una persona este asunto, pues ahí ustedes se van a dar cuenta de usar las palabras correctas, porque a ver, si tú le dices a una persona, no, es que está mal, sí, pero ¿por qué está mal? No, pues es esto. Ah, ok, ya empieza a tener más claridad. Ajá, bien. Y tenemos Deuteronomio 18 del 9 al 13. Bien, ¿me escuchan? Ok, voy a poner mi audífono. Bien. Dice lo siguiente en cuanto a la definición de la magia. La magia es el muy disputable arte, o por lo menos el intento por saber y dominar el espíritu del hombre o del mundo animal o vegetal. Cuando el mundo de la materia inanimada a través de medios extrasensoriales, perdón, es el conjunto, perdón, con el mundo de la materia inanimada a través de medios extrasensoriales y con la ayuda de lo místico y las ceremonias que siempre lo acompañan, ¿ok? El tema del misticismo es algo que también vamos a hablar ahorita más adelante, que tiene que ver con esta mezcla, ¿sí?
de lo inanimado o sea, de lo material con lo espiritual. Bien. Bien. Dice, mientras que por medio de la adivinación se busca el conocimiento del pasado, del presente y del futuro, en la magia se busca la manipulación del mundo de los espíritus con el objetivo de conseguir beneficios personales. El individuo asume el papel de Dios. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Yo tengo una forma de conseguírtelo y yo te lo voy a dar. ¿A cambio de qué? Pues de dinero, ¿sí? O a cambio de otra cuestión, ¿verdad? Entonces, queda completamente fuera Dios del plan, del propósito, de la voluntad, de nada. Y aquí es cuando la gente se confunde. Es que, fíjense, ¿no? Es que yo le dije a Dios que me concediera. ¿Y quién te dijo que Dios hace eso? Es que yo le pedí a Dios que Él me hiciera. ¿Y quién te dijo que Dios hace eso? O sea, así no funciona Dios. Ese es un principio que debemos de tener mucho cuidado de cómo oramos. ¿No será mejor que se haga la voluntad de Dios? Señor, yo quisiera, yo esperaría, a mí me gustaría, yo anhelo, yo deseo, pero ¿por qué Jesús habrá orado así en el Getsemaní? Jesús fue sincero. Jesús sí dijo que era lo que no quería o lo que quería, ¿verdad? Pero ese deseo y ese anhelo lo sujetó a la voluntad del Padre. Entonces, en nuestro caso tendría que ser lo mismo. Si nosotros somos hijos de Dios igual que Cristo y de pronto nos encontramos en una situación, sí, de lo que yo deseo, anhelo, ¿le puedo decir a Dios lo que deseo? Sí, lo que anhelo, sí, pero no va a ser lo que yo digo y quiero, ¿ok? Porque entra esta cuestión de la manipulación, que también viene dentro de los aspectos de la magia, ¿sí? El misticismo, la magia y este tipo es una forma de rebelión al final. ¿Por qué? Porque yo quiero que se haga como yo lo quiero, ¿sí? Entonces creo que puedo, o tengo la idea que puedo manipular a Dios, y Dios no es manipulable de nadie. ¿Ok? Él es soberano y absoluto. Ajá. Entonces, ¿qué me queda a mí como hijo, como hija? Conocer su perfecta voluntad. Ese es mi trabajo. Yo tengo y necesito que conocer la perfecta voluntad. ¿Y cómo hago eso? A través de una relación personal con Él, a través de orar, a través del orar en lenguas. Yo necesito tener el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Necesito hacerlo a través de su palabra, a través del consejo de las personas que están en autoridad. Ah, pero es que no me gusta estar sujeta a autoridad. Bueno, ahí tengo un gran problema. Porque si Dios no es capaz de gobernar en mi vida, pues mucho menos nadie más, ni de chiste. Ajá. Bien, entonces vamos. La adivinación entonces es querer tener el conocimiento del pasado, presente o futuro, y el tema de la magia es intentar dominar, ¿sí? Al hombre, al mundo animal y al mundo vegetal a través de los rituales, de las ceremonias, del misticismo, para conseguir algo a favor de la persona, ya sea la mía o la de otras, ¿sí? Bueno, ahí va quedando claro. Bien, vamos a hablar de la magia negra. Busca subyugar al enemigo por medio de la magia. Ejemplo, aquí está, el autor escribe, un joven en Brasil se casó contra la voluntad de su familia y murió porque le pusieron una maldición, ¿sí? Este rollo de que les hacen vudú y que consiguen, ¿no? Un cacho de pelo, de ropa o de alguna cosa material de la otra persona para hacerle brujería. ¿Es real? Sí, sí pasa, claro. ¿Y se hace y tiene efecto? Sí, sí tiene efecto. ¿Es que está embrujado? Puede ser, ¿sí? Nosotros así tuvimos un caso en familia y estaban, era real, sí. ¿En qué momento se terminó eso? Cuando la familia conoció de Cristo, rindió su vida, se puso a cuentas con Dios, porque traía broncas con otras personas que eran las que les hacían brujería, tal vez esas otras personas siguieron haciéndolo hacia ellos, pero ya no tuvo efecto, ya no tuvo autoridad. Pero no puede haber dos señores.
Y eso lo dice la palabra claramente, ¿sí? No puede haber dos señores, ¿sí? O se sirve a uno o se sirve a otro. Ajá. Entonces, o perteneces al reino de la luz de Dios o perteneces al reino de las tinieblas. Entonces, en el momento en que la persona recibe a Cristo y no solo recibe a Cristo, porque a ver, el tema no es nada más hago una oración y confieso y sigo viviendo igual, no funciona así. Decir que el Señor es el Señor de nuestra vida y que a Él le pertenece, tiene que ver con una cuestión de gobierno, ¿ja? Donde gobierna Cristo. Y entonces todas estas operaciones dejan de tener efecto porque ya no estamos en las tinieblas, estamos en la luz. Ajá. Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo este asunto de la magia blanca, de la magia negra? Bueno, a través de técnicas de sacrificios, ofreciendo licor, tabaco, animales, objetos de la persona, ¿sí? Y como les decía, todo eso tiene que ver con ceremonias y rituales, cosas muy, justo, muy místicas, ¿sí? Bueno, bien, temas de olores, de colores, a todo lo que atraiga los sentidos para que queden cautivos, va a operar en la magia. Ajá, bien. Y bueno, la magia negra se entiende o se cree bueno, ¿sí? Que es para cosas malas, para hacerle daño a alguien hasta provocarle la muerte, que se enferme, que tenga un accidente, que no prospere, ¿sí? O sea, es que es magia blanca, es magia buena. No, no hay magia buena. Sí, la magia es magia y es ocultismo. Bien, vamos a ver la magia blanca, porque la negra dices, no, pues me queda clara, ¿verdad? Esa, uy, qué miedo. Pero ¿y la blanca? Fíjense cuántos matices puede tener. Ajá. Los principiantes claman el poder de Dios en la magia blanca. O sea, que Dios intervenga. Es que va a ser para algo bueno. Ajá. Ay, bueno, qué peor error. Se usan símbolos cristianos, ¿sí? Se usan los nombres de Santísima Trinidad. Se repite 3 veces el Padre Nuestro, 3 cruces, 3 versículos de la Biblia y 3 velas. ¿A qué le suena esto? Envíale a 10 personas el versículo y te va a ir bien. ¿Perdón? Eso no es así. No funciona así. Eso es magia. ¿Y la gente no se da cuenta? Envíale, a ver, digan ustedes qué han leído, a ver, para qué. Yo ni hago caso y luego le quito eso, pero a ver, ustedes qué han visto, qué han leído. A ver, abran su micrófono y Bueno, sí. incluso, sí, incluso en el chat, bueno, me pareció sí haber visto eso de que vamos a hacer cadena de oración, o sea, se disfraza así un poco por lo que yo quiero, ¿no? Por algo que yo quiero, entonces, perdón, pero, o sea, sí vamos a interceder, pero Ah, sí, ¿cómo que eso es cadena de diferente. oración? Claro. ¿No? ¿Sí? O Bueno, eso es lo repite que había visto esto 10 veces y se 10 te va a veces, suceder, ajá. ¿no? O Eso son envíaselo cadenas, Mary, a 3 son personas y que le llaman así cadenas. sí, pero eso no, O sea, no, claro, funciona así. no es, pero digo, así le llaman, Sí, pero no como de es la correcto. abundancia. O No, sea, nada de eso. Nada de cosas eso. de sortilegio, digo. Ajá, sí, Así lo exacto. llaman. Ujú, así es, entonces, nada de eso. Ok, vámonos a la parte de la, ¿cómo les diré? De algo que puede estar disfrazado como una adoración, ¿sí? Como algo que le vamos a ofrecer, ¿sí? Eh, inclusive el nombre que utiliza aquí en el manual me llama la atención porque dice liturgia, ¿ok? Y la liturgia es algo que se usa dentro de la religión católica, donde es toda esta serie de pasos como si fuera un método. Le quita el trapito, le pone la copita, se la quita, lo bebe, lo baja. ¿Se han dado cuenta que hay una liturgia, que hay una serie de pasos? ¿De dónde salió eso? ¿Sí? ¿Quién dijo que tiene que ser así siempre? O que Dios actúa de la misma manera. Me da se me viene esta imagen, ¿no? Pero fíjense bien, dice, voy a leer 4 puntos de esta liturgia, vamos a llamarle de la magia blanca. Invocando, que es la falsificación de la oración.
¿ok? No es una oración genuina. Diciendo encantamientos, que sería la falsificación de la lectura de las escrituras. Sí, o sea, fíjense, todas las religiones tienen una liturgia, una manera de hacer las cosas, ¿sí? Sin embargo, Satanás copia. Recuerden eso, ¿ok? Entonces, lo que vendría a ser para la religión, por ejemplo, o para el cristianismo, leer la Biblia, orar, imponer las manos, bautizar, hacer la Santa Cena, ¿sí? Para la magia blanca también hay ese tipo de liturgia o de ritual. ¿Queda claro? No estoy diciendo que lo que hagamos sea malo, no, no es eso, sino que ellos lo hacen pero distorsionado. Y entonces, ¿qué crees? La gente se confunde. Ese es el punto, recuerden, siempre el engaño. Entonces la gente dice, ah, mira, ellos también hacen como una oración. Ajá, pero ¿qué oran? ¿A quién le oran? Ah, no, pero ellos también bautizan, sí, pero ¿a quién entregan? ¿A quién consagran? ¿Sí? Entonces, fíjense, usar símbolos cristianos, usar el nombre de la Santísima Trinidad, repetir 3 veces versículos, cruces, Padre Nuestro, velas, 3, etcétera, ¿sí? O 5, las que quieran, ¿verdad? En cuanto a la liturgia, invocan, sí, invocan, pero invocan una falsa oración. Dicen encantamientos, falsificando la lectura de las escrituras, o sea, de la Biblia, de la palabra de Dios. Hacen acciones, dicen encantamientos, ¿ok? A través de estas lecturas hacen encantamientos, que ya están escritos, que ya están hechos, ya son hechizos, solo se repiten. Hacen una acción simbólica, como para nosotros sería la imposición de manos o el bautismo del Espíritu Santo, pero también lo hacen, acciones simbólicas. Y usan fetiches, ¿ok? Que falsifica la cena del Señor, o sea, objetos que con esto que bebas, que con esto que comas, que con esto que hagas, entonces va a ser el encantamiento o va a hacerse la magia, ¿sí? Entonces es una copia. Bien. Hay algunas observaciones en esto importante. En la verdadera oración de fe, la persona se somete a Dios. Sin embargo, en la magia, se quiere forzar o manipular a Dios para que actúe. Y eso es un engaño y una línea muy delgada también de lo que nosotros debemos de cuidar. Ajá. ¿Sí? Bien. La voluntad de la persona, como les dije al inicio, se hace suprema por encima de la voluntad de Dios. Y Dios no tiene nada que ver en ese asunto. ¿Ok? Y en el caso de la magia, le da el poder o lo pone en una situación, por ejemplo, queriendo utilizar alguna cosa de la naturaleza o algún objeto, o sea, lo que yo quiero es esto, pero voy a utilizar un objeto, un animal o una planta o lo que sea para obtener el beneficio o la salud de una persona. Eso es como una magia neutra. O sea, no es para hacerle mal a alguien ni para que a fuerza se consiga algo, sino a través, sí, Martita, sino va a tener yo me voy a curar, pero voy a usar esto. Sí. Gracias. Ay, perdón, ahorita va a pasar la campana de la basura, pero bueno, es aprovechar el dolor de la persona, haciéndolo pasar por magia blanca, que no es por medio del engaño y las creencias, por ejemplo, como en la ocasión pasada yo les comentaba que usaban de los ángeles. Ah, sí. ¿Sí? Estaban los ángeles y es lo mismo. Es lo mismo disfrazado, entre comillas, por algo bueno, pero están aprovechándose de la necesidad o sufrimiento de las personas para hacer lo mismo, ¿sí? La que igual cuesta cuando la ayuda de Dios o el apoyo o creencia de Dios no.
Así es. Realmente es cierto como tú dices, ay Dios mío, jala y acarrea con todo lo que tú puedes creer dentro del sufrimiento de esas personas. Sí, todo. Pues sí, porque al final Satanás sí sabe, ¿no? Tu momento difícil, vulnerable y de necesidad o de dolor. Exactamente, se aprovecha aparentemente por algo bueno, cuando en realidad está escudriñando tu dolor, tu ignorancia, queriendo dar un resultado aparente, que lo Sí, único que lleva es a una esperanza, pero es una esperanza falsa. sí, termina siendo una esperanza falsa, ¿no? Termina Así siendo una esperanza falsa. Ok, bien. Bueno, muy bien, Martita. Ok, entonces concluyo este punto de la magia. Magia blanca, magia negra y magia neutra. Ahí sí. Bien, ¿escuchan? Voy a ponerme los audífonos. Bien, entonces, la neutra, la especifico, es el uso de fuerzas naturales o de la naturaleza con el objeto de obtener salud. Por ejemplo, todo este tema de las que venden las hierbas, ¿no? Han ido a los mercados donde venden todas estas plantas y todo esto. A ver, al final, ¿quién hizo las plantas? Pues Dios, ¿no? ¿Y son malas las plantas? No, son malas las plantas. La medicina alópata y homeópata, ¿de dónde sale? Pues mucho de las plantas, ¿no? El punto es que se usa la magia para, o las plantas más bien, para hacer este tipo de magias para obtener salud. Entonces, ese rollo de las limpias y de todo esto, debemos de tener cuidado, ¿sí? Ahora, ¿tomar un té de hierbabuena es mal? No, sí, porque no fue dedicado a eso, pero ¿puedo hacerme un remedio de planta? Sí, claro que sí, no está mal, pero no lo voy a ir a buscar con gente que ha dedicado su negocio y estas cosas para estos propósitos, ¿sí? Entonces, les comenté que en una ocasión me vi en la necesidad de tener que ir a buscar una hierba en particular, no la iba a encontrar en otro lugar. Y bueno, fue horrible para mí llegar y pedirlo, me sentí incómoda, no me gustó. Salí de ahí, me vine a casa y dije, Señor, en el nombre de Jesús, no, esta planta tú la creaste, fue usada por tu diseño fue creada, y oré y tomé autoridad y todo y dije, no hay más, ¿no? Sin embargo, no es una práctica que yo hago, ¿no? O sea, estar buscando cosas de estas, pues no. Bueno, entonces ahí nada más distinguir, y tampoco nos vamos a ir a, no, nunca jamás lo debes de considerar. Bueno, a ver, yo necesito un remedio, bueno, voy. Tengo un amigo, de hecho, que es cristiano, que es buenísimo con el tema de las hierbas, y él nada que ver con todo este rollo, y siempre nos estaba dando consejos, ya cómprate esto y esto y tómate el vasito, ok, ¿no? Hay medicina alternativa, sí, también, solamente lo que les dije al inicio, tengan cuidado de dónde se van a meter, ¿sí? Y pídanle al Señor discernimiento, ¿sí? Fabi, ¿alzaste la mano? Ah, no, fui yo, que me puso la manita. Bueno, bien, vamos a lo siguiente. Tiene que ver con la manipulación de las fuerzas espirituales que satisface al hombre en su búsqueda de poder, ¿sí? ¿Recuerdan Génesis 3:5 cuando le dice, serás como Dios? Poderes obtenidos a través de la magia, ¿no? Que el hombre busca tener. Bueno, uno de ellos, y que entran, o sea, si ustedes recuerdan una película de Harry Potter o de una de esas, van a identificarlo fácilmente. Habilidades para conjurar espíritus, sí. Amor y complacencia de hombres y mujeres para tener a alguien. Descubrimiento de los tesoros y la seguridad de poseerlo, o sea, dinero, bienes, propiedades, cosas escondidas, oro, cosas de esas, ¿sí? El recobrar objetos robados, poder de hacerse invisible, ser ganador en todos los juegos, o sea, tener buena suerte,
tener conocimiento superior a otros o lo que se requiere. El poder de causarle daño o muerte a personas o animales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que en algún momento decimos, pues sí, eso es magia? Y es manipulación de fuerzas espirituales para obtener poder. Bien. Bueno, ¿cuáles son las raíces de la magia? Se los dije ya al final, por eso voy a ir retomando. Y una de ellas es la rebelión. Es la persona en contra de la voluntad de Dios y de sus ordenanzas. Eso es rebelión, ir en contra de lo que Dios ha establecido. Ajá, bien. En contra de la autoridad de los padres, en contra de la autoridad del gobierno y en contra de la autoridad divina, ¿sí? De Dios. Ir en contra de la autoridad de Dios, del gobierno y de los padres. Y eso es algo que se tiene que entregar, que se tiene que... Miren, ¿por qué creen que la palabra hace mucho énfasis? Si leemos, por ejemplo, Proverbios, es el libro de la sabiduría, es el libro donde los padres, en este caso con Salomón, ¿no? Salomón está recibiendo consejo de su padre y de su madre para ser sabio, para que no sea rebelde, ¿sí? Entonces, cuando no ha habido una correcta instrucción, cuando los padres no han conocido de Dios o cuando han habido circunstancias de vida que no nos permitieron tener ese tipo de enseñanza, de haber sido guiados, de haber crecido en obediencia, bajo normas o principios, a lo mejor ni tan siquiera que hayan sido cristianos, simplemente que yo haya vivido en autoridad a mis padres, ¿sí? Aunque no fueran cristianos. Ajá. Bueno, ¿por qué? Recuerdan que cuando empezamos este bloque les hablé del diseño de Dios y que el diseño de Dios nunca falla. O sea, ¿quién instituyó a los padres? ¿Quién instituyó la familia? ¿Quién instituyó el matrimonio? ¿Quién instituyó que los hijos tenían que sujetarse a los padres? Dios. Sean cristianos o no, ese es un principio de diseño que siempre va a funcionar en todas las culturas. Si se dan cuenta, en todas las culturas del mundo, en todas las épocas, pasado, presente y futuro, ¿sí? Es más, ese diseño no va a cambiar en la eternidad tampoco. Ajá. El asunto entonces es que si yo no lo pude vivir, no me lo dieron, nunca tuve una figura de autoridad y no hubo en mí una instrucción para aprender a ser obediente a la autoridad, es necesario arrepentirme. Es necesario rendir mi voluntad a Dios y estar dispuesta a sujetarme. Oye, pero ya soy una persona adulta, ¿me tengo que volver a sujetar a mis padres? No quiere decir que te vas a regresar a vivir a la casa de tus papás ya que ellos te manden y te digan qué hacer, pero sí tienes que honrarlos. Y si no te has puesto cuentas con tu papá o con tu mamá, tienes que hacerlo. Si están en vida, tienes que hacerlo. Porque hasta que eso no suceda, no va a haber un principio de orden y de autoridad. ¿Y qué crees? No va a cambiar el pasado. No va a cambiar lo que ya sucedió. Es más, no va a cambiar la forma de ser de tu papá o de tu mamá. Entonces, ¿qué tendría que cambiar? ¿O quién tendría que cambiar? Yo. Yo que ya tengo este conocimiento. Yo que ya recibí el perdón de Dios. Yo que ya estoy dispuesta y entendiendo que necesito tener una autoridad en mi vida. Es que si no, ando errante en el mundo. Mi vida será errante. No tendré sentido ni propósito de nada, porque no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué quiero, no tomo buenas decisiones y siempre estoy repitiendo. ¿Sí? Entonces, si yo ya decidí primeramente en ese orden que Dios gobierne mi vida y Él sea la autoridad, el siguiente paso es ir con mis padres y ponerme a cuentas y no juzgarlos y perdonarlos y amarlos y honrarlos. Y el siguiente va a ser reconocer las autoridades que Dios ha puesto delante de mí, también espirituales. Y obedecer.
Si no, entonces, ¿cómo? ¿Cómo se demuestra esto? ¿Sí? Y siguiente es, pues, las autoridades que Dios puso en el trabajo, en el gobierno, ¿sí? Imagínate, a ver, ¿por qué a veces bien rebeldes, a ver, ¿por qué no nos rebelamos contra el semáforo? Ah, pues no somos tontos, ¿verdad? Nos atropellan. A ver, ¿por qué no nos rebelamos cuando el gobierno nos quiere dar un beneficio? Ah, pues porque me conviene, ¿no? ¿Sí nos damos cuenta de la incongruencia? Ajá, entonces, en ese orden, Dios, mis padres, la autoridad espiritual, el trabajo, ¿sí? Bueno, obviamente que aquí entra mi esposo, Si ya estás casada y tienes marido, ¿sí? Digamos que están los padres y está el esposo también, pero yo te diría primero tus padres, porque si no, esa cuenta no se salda, no se salda. Tus padres y tu esposo, ¿sí? Autoridades espirituales, temas de trabajo, laboral, ¿por qué tengo conflicto siempre con los jefes? Y pues sí, pues todo está de cabeza, ¿no? Todo está en desorden. Bien, bueno. Oye, pero es que es muy difícil y yo no puedo. Sí, mientras haya orgullo y soberbia, no se puede. No se puede. Tiene que morir el yo, ¿sí? Tiene que morir el yo. Y ahí es donde la magia no opera, ahí es donde la manipulación y el ocultismo no opera, porque como ya no soy yo, sino Cristo, ajá, ya es la voluntad de Dios en mí. Ajá, por eso Pablo hace esa referencia. Ok, pero quiero y hago lo que no debo. Ok, entonces me sujeto a Cristo y ya no soy yo, es Él en mí. Y entonces toda esta operación va quedando fuera, ya no tiene lugar. Ajá, bien. Bueno, al orar por la liberación, es necesario tratar la raíz que es la rebelión. Todo espíritu de rebelión. ¿Alguien necesita ser liberado o liberada de un espíritu de rebelión? Sí, muy probablemente. Y mientras eso no suceda, sigue y sigue y sigue. Ahora, orar por una persona, ¿ya se compone todo? No, esa persona va a tener que ir con sus padres, va a tener que ir con el esposo, va a tener que ir con sus autoridades espirituales, va a tener que ir con el jefe, va a tener que sujetarse a las leyes también cívicas. ¿Sí me explico? O sea, no es magia. De eso estamos hablando. Quitémonos esta idea de que hago una oración y todo desaparece. Es una oración de fe. ¿Sucede? Sí, pero requiere de una acción también. Requiere de poner orden, requiere de poner límites, requiere de saldar cuentas pendientes, de perdonar. De eso requiere. Bien, las ordenanzas de Dios, entonces, ¿qué sucede? Fíjense, ¿por qué Dios le da a Moisés desde el inicio? Desde el inicio, cuando tiene que sacar, no, antes de sacar al pueblo de Israel, ¿por qué Dios establece ordenanzas? ¿Por qué Dios se presenta con toda su gloria y su majestad y su poder? Porque Moisés supo que él tenía que estar sujeto a la voluntad de Dios y que solamente buscándolo en su presencia iba a recibir de parte de Dios las reglas, los pasos a seguir, las normas, la dirección, la gran responsabilidad de guiar a un pueblo. ¿Sabes? No es menos para nosotras pensar en dirigir o guiar nuestra propia vida, nuestra propia casa a otras personas, ¿sí? Entonces, no puede haber en nosotros y no podemos portar un espíritu de rebeldía, porque eso es lo que transmitimos, eso es lo que enseñamos, eso es lo que hablamos, ¿sí? ¿Dónde se da lugar a la murmuración y a la crítica? En un corazón rebelde. Ahí surge. Cuando hay murmuración y crítica y juicio, hay un espíritu de rebeldía. Ajá. Y no estoy hablando de niños o de niñas de 5 años que todavía no saben bien lo que están haciendo, ¿sí? Estoy hablando ya de adultos, de personas que ya son conscientes. Ajá. Entonces,
la primera parte, fíjense bien, cuando Moisés recibe esto, tiene que ver en esta relación acerca de la adoración a Dios. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Los primeros, la primera parte de los 10 mandamientos tiene que ver con la relación con Dios, ¿sí? Primero, y después con los demás, ¿sí? No robarás, no desearás a la mujer de tu hermano, o sea, cometer adulterio, no, hacia el otro. Entonces, primero hacia Dios, ¿qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que entregar? Y luego hacia los demás. Ajá. Bien. En el caso de Satanás, ¿sí? Lo que él hace es quitar a la autoridad de Dios, quitar su voluntad, afectando a los demás. Siempre. Todo lo contrario. Sin que el otro te importe. Siempre viendo para mí, por mí y para mí. O sea, primero yo y luego yo, siempre yo. ¿Sí? Ese es el espíritu de rebelión. Si no es como yo digo, quiero cuando yo quiero, entonces lo descarto. Y no solo lo descarto, lo desacredito, le quito lugar y autoridad. Como si pudiéramos quitarle así la autoridad a Dios, ¿no? O a nuestros padres, o a nuestro esposo, ajá, o a las autoridades espirituales. No, no funciona así. Es un engaño. Yo creo que funciona así, pero no sucede así. Nada más que yo entro en una situación delicada. ¿Sí? Yo entro en una situación de riesgo. Y me vuelvo presa fácil de Satanás. Es que desde que dejé de hacer esto, no es desde que dejaste de congregarte, es desde que dejaste de darle una autoridad a lo que Dios estableció. ¿Sí me explico? No es que dejé de hacer, es que dejé de ser. Ajá, quité del lugar de autoridad. Ajá, ese es el problema. Adiós y todo lo que conlleva. ¿Sí queda claro? ¿No? Es que desde que dejé ir a la iglesia me va mal y cuando voy a la iglesia me va bien. No es eso. Es que ¿qué hay en tu corazón? ¿A qué le quitaste el lugar en tu vida? En tu espíritu. ¿A qué estás rechazando? ¿O a quién estás rechazando? Me refiero a Dios. ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a ver algunas referencias en la palabra. Bueno, en Éxodo, ¿no? Desde la época de que estaban ahí con los egipcios. ¿Recuerdan los magos de Egipto? Bueno, ese es un Éxodo 7, 11 al 12. Nada nuevo, ¿eh? Todo ya estaba dicho. Otra referencia de que está prohibida la magia delante de Dios, porque es importante cuando le explicamos a alguien, decirle, mira, ¿desde cuándo existe la magia y desde cuándo Dios la prohibió? Hace más de 4,000 años, 5,000 años, 6,000 años. Mira, aquí está, ¿sí? Deuteronomio 18:10 y Levítico 19:31. Deuteronomio 18:10 y Levítico 19:31. A lo mejor ahorita tú dices, sí, ya me queda claro, ya lo leí, está bien, pero anótalo, porque si tienes que explicarle a alguien y le sacas tu Biblia, oye, ¿desde hace cuánto se escribió este libro? No, pues desde hace miles de años. ¿Cómo? Y desde entonces Dios prohibió la magia. Sí, y aquí está. Trae luz, trae entendimiento. Y el otro es el poder de la brujería no puede salvar. La brujería no salva a nadie. Isaías 47, 9 y 12. Versículo 9 y versículo 12. La brujería no salva a nadie. ¿Sí? Bueno. Conclusión de esta parte. El Hijo de Dios está, nosotros como hijos de Dios y tener a Cristo en nuestra vida, ¿sí? hemos sido sellados. Como recuerdan el dintel de las puertas cuando iban a salir los hebreos de Egipto. Bueno, nosotros estamos marcados, estamos sellados por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo. Si tú ya eres hijo de Dios, eres hija de Dios, digo, ya tienes esa certeza y hay testimonio del Espíritu Santo, no tienes que pedirle al Señor cada vez que sale, Señor, cúbrenos con tu sangre. No, tú ya eres portadora. Tu genética y ya fuimos lavadas con la sangre de Cristo. No necesitamos.
¿sí? Ahora, orar y decirle, Señor, el día de hoy está en tus manos y gracias porque tus ángeles me guardan, me protegen, Señor. Ponme lista, ¿no? Ahorita que voy a tal y guárdame. No, está bien. Pero estamos haciendo una confesión de algo que ya es una realidad, ¿sí? No necesitamos echarnos los conjuros, ni las untadas de sangre, ni nada de esto, porque ya es una realidad de nosotros, ¿sí? Más bien, oremos declarando lo que ya es. ¿Saben por qué? Para que el enemigo lo oiga, ¿sí? Porque acuérdense, él sí sabe lo que hablo y ve lo que hago. Ajá. Entonces, que él sepa, ¿sí? Que voy en guardia, que voy con la antena parada y que el Señor va conmigo, porque Él está en mí. Señor, acompáñame. Bueno, Señor, vamos juntos, ¿no? Pues aquí estoy, dice el Señor, estoy en ti. Ajá. Entonces, oremos no pidiendo lo que ya es, sino dando gracias por lo que ya fue. Esa es la gran diferencia. Porque ¿dónde se pone mi fe? En el temor. Señor, por favor, que no me pase nada malo, que nadie me robe, que nadie... Y nomás le doy ideas al diablo, ¿no? Y el diablo, ándale, esa no se me había ocurrido. Mira, vamos a darle variedad el día de hoy. Hoy, que le roben. ¿Sí me explico? Sino, Señor, voy en tu nombre, voy con tus ángeles, tú me guardas, dame confianza, llévame a los lugares indicados. Miren, cuando yo voy al centro, miren que me he ido a meter a unas, que el otro día hasta le dije a alguien, ay Dios, ahora sí, donde me fui a meter fue así de córrele, porque ahí en Tepito, a buscar cosas para los niños y dije, ay, nomás sentí las miradas, ¿no? Y dije, bueno, rápido, rápido, ¿no? Pero Dios nos guarda, ¿no? Y yo voy en esa confianza, no voy en temor, voy en fe y voy en confianza, ¿sale? Bueno, bien. ¿Quieren ir al baño? ¿Quieren ir a tomar agua? Ya voy mejor, ayer no pude ni bajar a la congre, ya me eché 2 días en cama, pero ya estoy bien. Ahorita Alex, ay, oren por él para que se le calme esta gripota que nos dio. Bueno, siguiente tema, el tema de ocultismo y misticismo. Esa es una palabra que últimamente se usa, la oigo mucho en los congresos cristianos, es que esto no es místico, ¿no? No vamos a hacer cosas místicas. A ver, ¿qué es eso? ¿Sí? Es importante identificar ese término. Bien, el misticismo afirma la posibilidad de conseguir conocimiento de las verdades espirituales por medio de una intuición adquirida a través de una meditación detenida. Se dejan a un lado el medio de la razón humana para obtener conocimiento. O sea, dejo de razonar las cosas. Esta idea de que nosotros no debemos de razonar las cosas de Dios, ojo, ojo. Una cosa es que pase por mi mente, lo piense y diga, no, pues sí, tiene sentido, no tiene sentido. Esto que me están diciendo no me checa. Eso es razonarlo, ¿no? ¿Tú te tomarías una pastilla que de pronto llegue un desconocido y te diga, cómetela? ¿Tú harías eso? No tiene sentido. Yo diría, no, porque a ver, ni te conozco, ni sé qué me estás dando, ¿por qué me lo voy a tomar? Lo cuestionaría, ¿no? Es más, lo descarto completamente. Bueno, el asunto es que esta idea de que la razón está opuesta a Dios, eso es una idea falsa. A ver, si no, entonces Dios no nos hubiera dado el razonamiento, ¿no? Nos hubiera hecho, es más, a lo mejor así como, o sea, sin esa capacidad, ¿me explico? O como una planta razona, no simplemente es y existe, ¿sí? Entonces, el asunto es que viene esta situación de razonamiento humano que sí nos dio Dios y que de pronto el ocultismo y el misticismo te dicen, no, solo recibe. A ver, siéntelo, experimentalo. Ajá. ¿Y es correcto lo que voy a sentir, lo que voy a experimentar y lo que me van a hacer? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque ahí entra el tema de la manipulación. Ajá.
Ábrele tu voluntad. A ver, ¿para qué? Primero dime para qué y luego veo si le abro la voluntad. Primero dime qué quieres que experimente. Ajá. Bueno, a lo mejor suena raro, pero vamos a seguir viendo cómo opera esto. Esta doctrina proviene de disciplinas tales como el yoga, el alquimismo, la astrología, el cabala, el taoísmo, la tantra y el zen. ¿Sí? Mucha corriente oriental, muchísimo. Siente, ¿sí? Las energías, las vibras, percibe, todo lo que tiene que ver con los sentidos. Y con no filtrar a través de nuestro razonamiento ni de nuestra voluntad. A ver, Dios no hace eso. ¿Tener a Cristo en nuestra vida es un acto voluntario o no? Sí, sí, yo decido tener a Cristo o no tener a Cristo. Yo decido vivir bajo sus normas o no. ¿Sí? A alguien o alguien lo obligaron fuera de su voluntad o le hicieron algo como para que, como decían, es que le lavaron el cerebro, ¿no? Te decían así, es que ya le lavaron el coco, ¿no? Entonces, no es así. Fíjense bien. Hoy en día esta práctica se lleva a cabo en diferentes formas, siendo las más prominentes la meditación y las artes marciales. También las artes marciales tienen que ver con esto. La doctrina básicamente niega el Dios personal del cristiano, afirma la divinidad inherente del hombre y rechaza los valores morales, o sea, que el hombre es un ser divino, ¿ok? Es un ser divino. Por lo tanto, tiene la capacidad de generar su propio poder, sus propios empoderamientos, sus propias decisiones y de ahí se derivan un montón de cosas que hoy en día se mueven, ¿sí? Y que debemos de tener también cuidado. Por eso les digo, se ha mezclado y se ha diluido también, ¿no? Más adelante les voy a decir algunas cosas que de pronto vemos que circulan, por ejemplo, en internet o que se dan dentro de las mismas congregaciones, como les decía. Bien. 4 pensamientos básicos del misticismo. Número 1, que todo lo que existe en el mundo es una sola cosa. ¿Sí? Todo. Todas las distinciones se disuelven en una sola unidad, que no hay diferencias. Somos uno con la naturaleza, somos uno con el universo. ¿Les suena parecido? Y tiene que ver un montón Nueva Era y New Age, bueno, la New Age, todos los rollos. Ojo, en el radio hay un montón de programas que hablan de eso, ¿sí? Por ejemplo, esta estación de, ¿cómo se llama este hombre? Osorio. Muy famoso, súper escuchadísimo. Mariano Osorio. Mariano Osorio, es así, maestrazo en esto, ¿eh? Y pone unas meditaciones y pone unas lecturas y unas narraciones que aguas, hay que tener mucho cuidado. La radio se presta mucho esto porque como no ves y no estás oyendo, no te embobas con lo que ves, sino que como que entra más fácil. Hay que tener cuidado con esto, ¿sí? Conclusión, solamente hay una realidad en existencia, ¿sí? Eso es lo que ellos manejan y todos somos parte de lo mismo. Todas las separaciones y oposiciones aparentes no son reales, ¿sí? Todos somos seres humanos, sí. Todos somos iguales, sí, en ciertas cosas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que vamos a aceptar el pecado como la práctica de todos los hombres y entonces todos somos iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En ciertas cosas sí, pero en otras no. Bien. Todos los objetos y los individuos son meros destellos del uno que incluyen al todo. El estado de una percepción incondicional e ilimitada trae a las personas a la conciencia de esta realidad. O sea, no hay condiciones, nada nos limita y entonces todos nos podemos hacer uno. Y hay corrientes muy fuertes donde se propicia esto, ¿sí? Inclusive hay terapias de esto, ¿ajá? Y rollos así de este tipo, que somos uno con la madre tierra, somos uno con la naturaleza, somos uno como hermanos, y bueno, ahí ya se perdió esto. Otro pensamiento del misticismo, el hombre es un ser divino,
La meditación del hombre lleva a la experiencia de su propio yo, de encontrarse con su propio yo interior, y entonces se encuentra con él y se da cuenta que es maravilloso, que es fabuloso, que no hay nada malo en él y que puede ser superior a todos. Ojo, no es así. Bien, porque la doctrina cristiana en eso es bien clara. Número 1, somos pecadores, ¿sí? Número 2, tenemos una naturaleza muerta. No hay nada bueno en nosotros. Esa es nuestra realidad espiritual sin Cristo, ¿sí? Nuestro espíritu está muerto. Vivimos en las obras de la carne, ¿sí? Somos malhechores. ¿Qué de bueno hay en ello? Eso es mi yo. Somos egoístas. Claro, cuando venimos a Cristo y ya empieza toda la doctrina de la obra de la cruz, de la justificación, de la redención, de todo lo que en Cristo somos, que en eso es donde debemos de estar paradas. Ajá. Bueno, entonces no es que somos seres divinos, ¿no? Nosotros no somos seres divinos, somos creación de Dios, ajá, que puede tener una naturaleza vivificada, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Ese fue el engaño de Satanás. Bien. La autopercepción lleva al individuo a la experiencia de unidad con la divinidad interior. O sea, no tiene que ver con una percepción. El propio yo del hombre es Dios. Cuando la palabra nos dice que el yo tiene que morir y que todos los días llevemos nuestro yo a la cruz y que así sigamos a Cristo. Todo lo contrario. Ajá. Bueno, el propósito y la tercer pensamiento. Primero, que todo es uno. Segundo, que el hombre es un ser divino. Tercero, el propósito, y esto aquí es donde, ay, digo, Dios, cuánto engaño ha habido en esto, fíjense bien. Tercer principio básico del misticismo, el propósito y la realización de la vida es la manera en cómo tú percibes tu naturaleza divina. Y ay, ahí es donde entramos. Un rayo de percepción mística puede ser la iluminación, la unidad, la autorrealización, la ilustración o la iluminación. ¿Sí? Suena conocido, ¿no? ¿Cuánta gente usa estos términos? Hay que tener cuidado con ello. Nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado cuando usemos la palabra revelación, cuando usemos la palabra iluminación, cuando usemos la palabra es que Dios me dijo. Hay una gran responsabilidad porque de cada palabra que salga de nuestra boca le vamos a entregar cuentas al Señor. A ver, ¿te lo dijo el Señor o yo lo pensé? Miren, yo a veces prefiero decir yo lo pensé. Y si me equivoqué, perdón, ¿no? Y tengo que pedirle perdón. Y sí tengo que hacer. ¿Sabes qué? Sí me equivoqué. Me dejé llevar. ¿Sí? Yo prefiero hacer eso con temor en mi corazón de Dios, de decir, es que Dios me dijo. Es más, a veces prefiero decir, ¿sabes qué? Yo pensé esto y no sé si fue de mí o fue que el Señor me lo dijo. De verdad prefiero decir eso. Y Dios, no, yo ni te dije, ¿no? Menos el diablo, no, yo ni me metan. Mejor yo. ¿Sale? Bien, ahí va. Este tema de la autorrealización lleva a la maestría de la tecnología espiritual y el logro del poder espiritual. O sea, ¿a qué se refiere? Ahí les va. Este rollo de la autorrealización es cuando el hombre guión Dios, minúscula, o sea, el hombre se cree Dios y se convierte en el maestro y en el creador de su propia realidad. ¿Sí? Todo el movimiento que hoy hay del empoderamiento, todo este rollo de muchos del tema de los empresarios y todo lo que tiene que ver también con adquirir, con vender, con hacer grandes cosas, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Todo el rollo, o mucho del rollo, no todo, no voy a generalizar, tampoco es correcto, del coaching tiene que ver con esto y debemos de tener cuidado. Si no tiene un fundamento bíblico, se puede desviar, ¿sí? Bien, entonces todo este tema
de que el hombre guión Dios con minúsculas se convierte en el maestro y creador de su propia realidad. Por medio de su conocimiento y la utilización de leyes espirituales, el individuo recibe la capacidad para crear y manipular las condiciones de su propio desarrollo y del desarrollo de otros. ¿Sí? Como la realidad se compone de las consecuencias, eso es cierto, es decir, el conocimiento de uno mismo y el hombre aprende a controlar la realidad a partir de cómo controla sus actos. O sea, a ver, quiero aclarar algo. ¿Dónde entra el destino de Dios en mi vida? A ver, si nosotros estamos en Cristo, Dios ya tiene determinado un principio y un fin. Él sabe cuándo vamos a morir. Él sabe hasta dónde vamos a llegar el día que ya nos vamos a ir a su presencia. ¿No es así? Ok. Dentro de ese gran propósito que Dios ya determinó para nosotros, hay una parte de lo que hoy estoy viviendo, de lo que hoy yo construyo, de las decisiones que tomo y de las consecuencias que tengo. ¿Sí? Eso así funciona. Yo les hablaba al inicio de cuál es la diferencia entonces entre la verdad, ¿sí? Que es quién es Dios y lo que Dios ya dispuso y mi realidad. Bueno, mi realidad tiene que estar ajustada a la voluntad de Dios y a su propósito eterno. El problema es cuando yo creo que mi realidad, ¿sí? Yo la puedo dominar al punto donde estoy por encima de la voluntad de Dios o inclusive muevo a otras personas y manipulo a otras personas para mi beneficio, para estar y conseguir por encima de lo que Dios ha dispuesto para mí. Ese es el problema cuando yo me ando creyendo más que Dios. ¿Va a tener consecuencias? Sí, pues sí va a tener consecuencias. En algún momento no me va a llevar a nada bueno. Pues sí, me voy a equivocar. Ajá. Esta es una idea mística, creer que yo tengo el control de mi vida al punto que a través del conocimiento y de todas estas habilidades que yo voy adquiriendo, puedo manipular la voluntad de Dios. Y inclusive, pues, quitarlo de la jugada, ¿no? Ahora, quien no conoce de Dios, pues es que no tiene ni idea y vive cegado, vive dando palos, vive tratando de atinarle como a la piñata, ¿no? Ajá. Bien. ¿Se va entendiendo esta parte? Sí. Bueno, a veces se hacen mezclas, ¿no? Cuando yo tengo el poder, yo puedo, yo hago esto, y entonces ahora voy a mover esta situación así, y empiezo a mezclar cosas, y ahora a ver qué me dice el horóscopo, y ahora voy con la adivina, y ahora me voy a comprar el no sé qué para que me pase esto, y empiezo a hacer una mezcla, que al rato ni sé dónde estoy, ni a dónde voy, ¿sí? Y solo entro en conflictos. Conclusión del misticismo. Por medio del misticismo, el hombre se sumerge en sí mismo para encontrar a Dios. Y en la sumersión obtiene la disolución de su identidad e individualidad. Y eso va en contra de Dios. Dios no, o sea, el hecho de que nosotros conozcamos a Dios no quiere decir que dejo de ser yo. No quiere decir que dejo de tomar decisiones, que tengo una voluntad, que tengo un razonamiento. No se diluye mi ser. No, es que yo solo hago la voluntad de Dios. Sí, pero hazte responsable de tus hijos y cómprales comida, vete a trabajar. No, hermano, es que yo solo me dedico al ministerio. Sí, pero trabaja. ¿Sí me explico? Entonces, de repente esos legalismos pueden estar muy mezclados con estas cuestiones místicas. El hombre es es como un ser divino y por medio de la conciencia está capacitado para controlar el mundo de la realidad. Ese es el engaño. Al adorar a la creación y al hombre, entonces él es como un Dios. Bueno. Hasta aquí, ¿qué piensan? Coméntenme para ya ir cerrando.
quería nada más aportar algo, Eri, Ajá. acerca de una vez que le hice una entrevista a una persona santera, que era mi paciente, que cómo se basaba ella en los sacrificios, por qué mataban palomas, ¿no? Sí. Entonces me dijo ella, ¿por qué eso está en la Biblia? Dice, sacrificamos a las palomas porque eso viene en Deuteronomio. Entonces, sí se roban partes de la Biblia a su Claro. conveniencia. Y dicen que entonces el palomino pues limpiaba, ¿no? Entonces le dije, pero ¿y el sacrificio de Jesús dónde lo dejas? Porque eso lo hacían por la expiación de los pecados, tienes razón. Le dije, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿dónde dejas el sacrificio de Jesús? De Cristo. Ajá. Claro. Entonces, pues ya se quedó callada, pero dijo que eso lo hacían conforme a la Biblia. O sea, mienten y engañan. Muchas de las prácticas de magia, sean las que sean, y de ocultismo, toman eso, ¿sí? Para engañar. Claro. Muchos movimientos actuales también. Terriblemente, pero sí lo hacen, ¿sí? Mucho del movimiento que hoy hay de género, también, pues, hay iglesias cristianas, ¿no? Y usan la Biblia para fomentar todo el tema lésbico, gay, casar y todo, ¿eh? Así es que ha mezclado todo con todo. Ok, bien. Bueno, conclusión de esta parte. El ocultismo, en todas sus formas, consiste en técnicas secretas para la alternación y tiene consecuencias, unidas con las doctrinas secretas que explican el significado íntimo de las experiencias que se tienen. O sea, todo es secreto, todo es oculto. Sí tiene que ver con doctrinas que ellos mismos crean, porque le tienen que dar fundamento, le tienen que dar sentido. Ajá. Y el tema del, perdón, deducimos entonces que el tema del misticismo como el ocultismo están íntimamente unidos y su raíz invariablemente va a llevar a los seguidores al mismo camino, ¿sí? Entonces, yo sí he llegado a escuchar en iglesias cristianas, digo, no, ninguna cercana, gracias a Dios, no, pero sí he llegado a escuchar en internet de pastores inclusive que llegan al punto de decir, es que tú eres Dios. Lo he escuchado. Y eso es muy grave. O sea, tanto este rollo de métete y tú y tienes el poder y eres una creación excelente y extraordinaria y Dios te hizo y Dios te dio y dices, a ver, no, no es así, ¿sí? Somos humanos y nunca vamos a dejar de serlo, ¿sí? Y estamos limitados en muchos sentidos. Si no es por Dios, en Dios, ¿ah? Ese fue el engaño de Satanás. Serás como Dios. Sigue siendo lo mismo. Bien, bueno, termino con esta parte, les tomo unos 10 minutitos. ¿Cómo se lleva a cabo la liberación de la opresión del ocultismo? Bueno, hay 4 formas en que se originan. Esto es muy importante. Y tomen nota porque muchas veces en nuestra vida sigue habiendo ciertas operaciones que no necesariamente tienen que ver con una posesión demoníaca, pero sí con una opresión en algún área, ¿sí? Que de repente se vuelve como muy repetitiva, muy cíclica y hay que identificar dónde se puede liberar o dónde se puede romper, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de 4 formas en las que se originaron. No, a ver, no puedes quitar, orar o rendir algo que no sabes cómo se originó. ¿Está claro? Bien. Número 1, por herencia. ¿Sí? Yo les he platicado de experiencias que tuve siendo niña que venían desde mi bisabuela. ¿Recuerdan? Bueno, ahí hay dos posibilidades. Una, híjole, esto es muy tremendo, que desde el momento en que yo fui concebida, ya había una práctica de parte de los padres, ¿sí? Y eso, dices, ay, ¿yo cómo voy a saber eso? Por eso es importante. Señor, si en algún momento esto sucedió mientras yo fui gestada,
¿sí? Y yo estuve en el vientre de mi madre, hubo intervenciones de este tipo, Señor, pues solo tú lo sabes, ¿no? Digo, es así, orar un poco como 1, 2, 3 por mis amigos, salvación. Pues sí, porque son cosas que ya se salen de nuestra memoria, ¿no? Bien. Y ahí también puede ser por sucesión, o sea que me las pasaron, o sea, que en algún momento yo pude haber sido dedicada a una cierta práctica o a tener ciertos dones o ciertas cuestiones así espirituales, ¿no? Por ejemplo, un tema de adivinación, de brujería, cosas de estas. Lo que en una ocasión en una clase alguien comentó, oye, ¿será que yo tengo sueños? Y los he tenido desde siempre, aún desde antes de ser cristiana. Bueno, hay que orar por eso. Si eso fue algo que la persona recibió mientras estuvo en el vientre o le fue dado por una cuestión de sucesión de alguien, pues hay que orarlo, Señor. Si esto que yo he crecido con esto, que siempre ando viendo cosas, que siempre ando yendo, Señor, si esto vino desde ese momento, quítalo. Yo rompo con esto, cualquier declaración, confesión, oración, pacto, cosas de estas, Señor, yo te las entrego y las rindo a ti, ¿sí? Y ya el Señor nos tendrá que decir. Ajá. Herencia. Número 2. Sujeción voluntaria del individuo a una operación demoníaca, ¿sí? O sea, pactos, cosas voluntarias. Yo decidí en algún momento, yo confesé, yo declaré, yo estuve ahí, yo quise, yo le di permiso, ¿sí? Cualquier tipo de práctica que haya sido por sujeción, o sea, le di lugar, le di autoridad. Ajá. Queda clara esa también, ¿no? Bien, prácticas. Prácticas con el ocultismo que se establecen, donde se establecen alianzas con espíritus malignos. Sí, lo que les decía desde el otro, la brujería, la ouija, que los horóscopos, que la bruja, que la leída de mano de carta, todas esas prácticas que nos llevan a hacer alianzas también. Que la limpia, ¿no? Ahora en internet me estaban diciendo mis hijas, oye, ¿cómo ves que en el TikTok les enseñan así? Agarra un huevo y mira, límpiate y te quita las malas vibras. Qué malas vibras, ¿no? Los chavos sin saber y en completa ignorancia ahí haciéndose esas cosas y abriendo puertas, ¿no? Parece un juego, lo hacen chistoso y divertido, ¿no? Ándale, pero les aparece el huevo ahí, ¿no? Negro, o el huevo ya todo raro, ¿no? Sale ahí hasta blanquizca la clara y dices, ¿era broma o sí está pasando? No, pues es que sí pasa, ¿sí? Bueno, prácticas. Y la última es transferencia ocultista, o sea, ya cuando la persona ya de por sí está metida en esto y cada vez se mete más y más y más, y pues ya le es concedida una facultad, ¿sí? Ya con un propósito. Por ejemplo, esta gente de los santeros, ¿no? ¿Cómo llega la gente a la santería? Siempre les he dicho, ¿no? Que a mí me conmueve tanto cuando veo a alguien vestido de blanco y digo, Dios, ay, esa gente necesita conocer de ti porque está buscando ser purificada, está buscando resolver alguna situación en su vida antes de que se meta más, ¿no? Que conozca de ti, ¿no? Veo a los niños y digo, Dios, ¿en qué los están metiendo, no? Pero ese es el primer paso, una búsqueda a lo mejor, como decían al inicio, por una necesidad genuina. Y ya después están metidos en cuestiones ya de cosas tremendísimas que no debemos de pasar por alto. Sí, Martita. Gracias. Hablando, por ejemplo, de los santeros, hay muchos dentro de los bueno, que hacen maldades, hacen fechorías, sí, cosas muy negras, como dice mi hermanita Mildred, de que matan animales y se van a lo más fuerte, ¿no? Pero sí, también están santeros que se dicen ser blancos, que se dicen ser buenos, que se dicen que no hacen maldad, que solamente hacen cosas buenas para ayudar. Pero no deja de ser lo mismo. No es lo mismo, claro.
Es como la magia blanca, lo que les decía yo. Sí, aparenta ser algo bueno porque busca un propósito aparentemente de beneficio, de bien, pero sigue siendo magia, sigue siendo, quito la voluntad de Dios, quito el gobierno de Dios y me coloco yo. Ajá, ahí está el tema. Bien, dos preguntas interesantes. ¿Cómo es posible que un cristiano continúe sufriendo por la opresión y sujeción causadas por la participación en el ocultismo antes de su conversión y ahora ya es cristiano? ¿Cómo? Respuesta. La puerta que se ha abierto a los poderes de las tinieblas permanece abierta, a menos que se cierre por un acto de la voluntad de la persona que la abrió. Por eso, el tema de la santidad y de la pureza sexual tiene que ver con esto. Uno de los efectos del ocultismo es la lujuria sexual y esa puede ser una puerta abierta y la pornografía, mientras eso también no se resuelva, va a seguir abierta, ¿sí? El tema de la rebelión a la autoridad, mientras siga abierta, es que yo no he hecho, yo nunca me he metido en la brujería. No, pero es que abriste una puerta de rebeldía, de lujuria, ¿sí? Y hasta por eso viene el tema de la música, de lo que estás viendo y de lo que estás escuchando. Esas son las puertas que hay que cerrar, ¿sí? Bien. Segunda pregunta. ¿Puede un cristiano, aunque nunca haya participado en ninguna forma de ocultismo, estar oprimido o sufrir de esta sujeción, o sea, de esta cosa que lo tiene atado? Respuesta, sí, por varias causas. Número 1, puede ser pasado de los padres a los hijos. ¿Saben que nosotros necesitamos orar por los hijos que están en el vientre de las mujeres y de las mujeres cristianas? Porque pueden traer estas herencias o maldiciones de los padres, de los abuelos. Por eso tenemos que ministrar en el vientre. Ajá. Es que, ¿cómo voy a saber? Pues por si las dudas. O sea, no está de más, es preventivo también en su momento, ¿sí? Número 2, los niños pueden ser infectados por estas aparentes bendiciones ocultas o prácticas ocultas de los padres que buscaron, sí, o abuelos. Tenemos que romper con todas esas maldiciones o herencias, ¿sí? Al ver películas o ya sea televisión o cualquier cosa, literatura, música, todo lo que tenga que ver con ocultismo, sí, esa es otra puerta también que se abre. Por eso debemos de tener cuidado. No, en algún momento alguien de acá preguntaba, ¿es que las películas de terror? Sí. La literatura, los libros, las modas depresivas, las modas que dan lugar a todo esto, sí. Todo lo oscuro, sí. Sí, tenemos que rendirlo también y dejarlo de practicar y dejar de tener en nuestras casas cosas que simbolicen o que le den lugar a esto. ¿Sí? Nada, 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 nada de esto. Bien, ¿cuáles son los métodos de liberación? Número 1, siempre va a ser primeramente confesando la fe en Cristo. La sangre, el poder, el sacrificio y a Cristo como Señor de nuestras vidas. Ya les dije, o es el Señor, nuestro Señor, el diablo o Cristo. No puede haber dos. Una persona que ha rendido su voluntad y que ha entregado sus pensamientos y todo su ser espiritual, mi cuerpo, a los poderes de Satanás y al ocultismo, no va a poder confesar a Cristo. Va a tener que renunciar primero para luego confesar a Cristo. Y si en eso se le salen primero los chamucos, pues se le van a tener que salir primero, ¿sí? Una persona que está bajo opresión demoníaca o con una posesión demoníaca, primeramente tiene que renunciar para ser liberado y tiene que hacerlo confesando a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Bueno, ¿estoy en lo correcto? ¿O tienen alguna duda? ¿O piensan otra cosa? No, todo bien. Ok, bien. Hay que confesar los pecados del ocultismo. La persona tiene que confesar cualquier cosa
que haya hecho, pensado, practicado o que haya sabido, hasta donde le dé la conciencia y la memoria, de sus antepasados. Las tiene que confesar y tiene que renunciar a ellas. El admitir es desenmascarar la presencia del enemigo y revelar hasta qué punto esa persona, y así vamos a saber también hasta qué punto esa persona está cautiva, ¿sí? Cuando le escuchas y dices, ah, ok, te metiste en esto, ok, vamos a ir tratando cada tema, vamos a ir trabajando cada tema. En ese momento ella confiesa, es liberada, es un acto de fe, pero necesita llevar un proceso. Ajá. A la luz de la palabra, de todas aquellas cosas que va a tener que ordenar en su vida, de todas esas prácticas que va a tener que dejar y va a empezar a hacer una limpieza. A la vez empieza a haber una renovación de los pensamientos a través de la lectura de la palabra. Muchas de estas personas no pueden leer la Biblia, se duermen, se cansan, se agotan, no la entienden, se desespera, les incomoda, las alabanzas no les gustan, se resisten, no les gusta que oren por ellas. Hay una cuestión ahí espiritual, hay una lucha. Puede ser que la persona llegue a la iglesia, a la congregación, sin haber sido liberada. Obviamente va a llegar ahí para ser liberada y no resiste. Es más, hay gente que se sale, no aguanta, ¿sí? O que empiezan la alabanza y hay gente que dice, no soporto la alabanza, ¿sí? Sí, Male, adelante. No tolero. Ok, trae un tema espiritual ahí, ¿sí? Es que cuando oran por mí, es que cuando empiezo a leer la Biblia, poco a poco, poco a poquito va a ir avanzando y va a haber un punto donde esa persona va a tener que ser liberada. Bien. Entonces, confesando a Cristo, confesando los pecados de ocultismo, renunciando a Satanás y ordenándole que se retire. Ajá. Renunciando a Satanás y ordenándole que se retire, que ya no tiene más lugar, que ya no gobierna esa persona. Cuarto, la oración de liberación. O sea, es ya el momento en que una persona que tiene autoridad espiritual echa fuera a esos demonios, ¿sí? O a esa, bueno, a veces hasta son legiones, ¿no? O esa opresión que tiene que ser ya quitada de esta persona, a la cual la persona está renunciando, ¿sí? Bien, entonces la oración de liberación. Esas son las cosas que se tienen que hacer. Y claro que a partir de ahí viene el tema de discipulado. ¿Qué pasa si oramos por una persona es liberada y la dejamos así? ¿Qué le pasa después? ¿Qué le puede llegar a pasar? Y lo dice la Biblia. Si la casa ya fue limpiada, ¿qué puede pasar? Que llegan 7 peores que él. Puede ser atacada más fuerte todavía. Así es. Todavía peor, imagínense. Entonces, eso de que ando buscando que todo mundo me libere, ando buscando que medio mundo libere a no sé quién, sí. ¿Bajo qué responsabilidad espiritual adquieres tú también? ¿A qué te vas a comprometer? Ahora, si ya está pasando y la persona ya está ahí y yo lo tengo que hacer, bueno, entonces tengo que darle aviso o llamar a una persona en autoridad o quién es responsable para ocuparse de esa persona, para darle el seguimiento, para darle el discipulado, para darle la leche espiritual, para que esa persona no quede en abandono. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no andamos buscando gente que liberar. Que hay gente que necesita ser liberada, por supuesto, gente que va a ser liberada. Es más, lo que yo también les dije al inicio, el amor de Dios es tan bueno y tan suficiente que muchos de nosotros hemos sido liberados y liberadas con el puro hecho de llegar a un lugar y que la presencia de Dios esté ahí. Y sale, ni ruido. Y ya Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Sí? Hay quienes no, hay quienes en la medida en la que se metieron necesitan ser limpiados. Ajá. Pero esa persona tiene que tener su voluntad abierta, su voluntad atenta. Su voluntad abierta, Martita, y el conocimiento de la palabra.
la voluntad no va sola, va con una conciencia y va la voluntad va acompañada de una conciencia, de un razonamiento y del conocimiento de la verdad. Porque así como te dieron a conocer lo malo y el mal, así es necesario que conozcas el bien, la verdad, la luz, el amor, el perdón, la justicia, ¿sí? Va de la mano. ¿Por qué? Porque si no, la persona, al no tener ese conocimiento, nuevamente entra en esclavitud y vuelve al yugo. Vuelve al yugo porque no supo qué hacer, no supo después cómo manejarlo. Imagínate que muchas veces las personas regresan a la misma casa, regresan al mismo ambiente, regresan con la misma familia. ¿Qué van a hacer? Están vulnerables, están expuestos. Ok, ya me liberaron, ya, pero aquí está lleno de ídolos, está lleno de imágenes, adoran a la muerte. ¿Qué va a hacer esa persona ante eso? ¿Sí? Necesitamos darle las armas espirituales que van a ser la oración, el ayuno, la intercesión. No los vamos a dejar solos. Inclusive puede que haya veces que en la noche no pueda dormir, que estés queriendo ser atormentado, que vengan a molestarlo. ¿Cómo le vamos a ayudar? Por eso es tan importante conocer esto. ¿Sí? Ahora, no es para decir, ay, no, qué miedo, yo no podría hacer eso, yo no estoy capacitado. A ver, ojo. ¿Somos salvas? Tenemos a Cristo, tenemos el nombre de Cristo que tiene poder, el cual no debemos de usar en vano, ¿sí? A la ligera. Tenemos armas espirituales y el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. Ojo con eso, ¿sí? Porque Satanás sí sabe, como se los dije, lo que yo hago y lo que yo hablo, ¿ok? Y muchas veces el enemigo puede venir inclusive a avergonzarnos porque no llevamos una vida en santidad. Tengo todo lo demás, pero no tengo esto, ¿sí? Y pues es nosotras mismas ponernos en algo que no tenemos autoridad. Por eso hace rato mencionó también la autoridad moral y espiritual. O sea, van de la mano, van de la mano. Tiene que haber una congruencia con eso. Y moral no me refiero a los valores que el mundo maneja. Me refiero a lo que Dios establece, lo que es digno de honra, de ser alabado, de ser reconocido, ¿sí? O sea, las cualidades de Cristo en mi persona. Ajá, ¿sí? Entonces, ahí es donde está y donde radica la responsabilidad. Ahora, ¿hay una lucha espiritual? Claro que sí, y siempre la hay. Y el enemigo está acechando. Y es un lobo, un león. Pero yo no puedo bajar la guardia, ¿sí? O sea, los temas espirituales no son ajenos a nosotros, no son cosas que estamos negando ni que vamos a evadir. Cuando tengamos que enfrentarlas, las vamos a tener que enfrentar. Pero no es lo mismo en ignorancia o en temor a saber cuáles son esas armas espirituales. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a orar, por supuesto, y vamos a orar en autoridad. Claro que sí. Y yo les pido que cada una de ustedes ahí donde están, oremos en este mismo sentir, escuchen lo que yo voy a decir. No lo tengo escrito, ni leído, solo que el Espíritu Santo me guía ahorita, ¿no? Me va a guiar, pero yo quiero decirles, tú ahí en tu casa, tú sí sabes si ha habido alguna práctica, tú que sí sabes si hubo alguna cosa heredada, ¿sí? O alguna maldición que ha venido recurrente, ¿sí? En tu familia, ¿sí? No es la voluntad de Dios. Dios no quiere que vivamos bajo presión, ¿sí? Ni operaciones pues, de Satanás, ¿no? Entonces hay que rendirlas, ¿sí? Vamos a orar y vamos a creer, pero si hay cosas que tú tienes que confesar y a ellas renunciar, pues hazlo. Dios está ahí, Dios te está escuchando, ¿sí? Y tienes el poder en el nombre de Cristo, del Hijo de Dios. Tienes la autoridad para hacerlo. Ajá. No es que alguien más tiene que ir, no,
a ver, estoy yo y todas las que estamos aquí, somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el mismo que opera en nosotros y que opera en Cristo. Él lo va a hacer, no yo. Mi oración no va a ser, sino el poder en el nombre de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y última cosa. Les voy a escanear el libro. Ahora sí, doy por terminado el módulo. Les mando toditito el material. La verdad es que dudo que todavía se edite. Es más, déjenme lo busco en internet. Capaz y sí hay por ahí, porque he encontrado manuales muy viejos que los han redigitalizado y puede ser que lo encuentre, ¿sale? Y se los envío. Imprímanlo, imprímanlo y engárgólenlo. De verdad es un material que vale la pena. Son 80 páginas, o sea, ni tan siquiera es mucho, ¿sale? Tengan este recurso, vuélvanlo a repasar, vuélvanlo a estudiar, busquen las citas. Cuando tengan un tema de discipulado con alguien, úsenlo. O díganle a alguien en casa, mira, vente, vamos a estar estudiando este material. ¿Sale? Y las dudas que surjan, pues ya, veremos. Vamos a hacer una pausa de ahorita en vacaciones. Yo el sábado me voy a Xochicuatlán a hacer curso de verano. Y bueno, estoy ahorita en un proceso muy loco con inscripciones y todo. Y estaríamos retomando en agosto. Yo calculo que a mitad de agosto ya podríamos retomar. Les aviso. Y también les estaría anunciando de qué vamos a estar hablando. ¿Sale? Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo que nos diste. Gracias, Señor, porque todo lo que nosotros estuvimos estudiando a lo largo de este tiempo son temas en los que tú nos pides, Señor, que a la luz de tu palabra tomemos una responsabilidad, Señor. Son áreas de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestra mente, de nuestras emociones, y que primeramente, si tú no las diste, es porque tú vas a estar involucrado en ellas y nosotros queremos que estés involucrado o ya has estado involucrado, pero Señor, se tienen que alinear, se tienen que perfeccionar, se tienen que pues limpiar, purificar, santificar también, Señor. Y gracias, Señor, porque tú no eres ajeno a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a estos temas de lucha espiritual que tenemos que enfrentar, Señor, porque en ti somos conquistadoras, somos conquistadores de esta tierra a la cual tú nos llamaste a poseer, que es nuestra mente, el territorio de nuestra mente, Señor, de nuestra voluntad, de nuestro razonamiento, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy te confesamos y sabemos con certeza en nuestro corazón que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador, que tú moriste en la cruz, que tú derramaste tu sangre por nuestros pecados, por mi pecado, y que tú eres el único medio para llegar al Padre Celestial y tener vida eterna, Señor. Sobre esta base, Señor, hoy reconozco que tu gobierno y que tu señorío es sobre mi vida, pero que necesito entregarte cada área de mi vida. Hoy, Señor, mi voluntad va a estar sujeta a tu voluntad sin quitarme la capacidad de decidir. Hoy, mi razonamiento, mi manera de pensar, Señor, va a estar sujeta a tus principios sin dejar de razonar y de pensar las cosas, pero las pensaré de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y si de pronto vienen estos pensamientos o estos razonamientos que no te agradan, que son de manipulación, de mentira, de engaño, Señor, que tu Espíritu Santo me los muestre y me confronte para poder tomar buenas decisiones, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que todos mis pensamientos y mis emociones que de pronto pueden entrar en conflicto, se puedan alinear a tu espíritu de amor, de paz, de templanza, de mansedumbre, de gozo, de fe.
y que no sea conforme a mi voluntad y a mi deseo, a mi capricho, sino conforme al fruto de tu Espíritu, Señor. Ahí es donde se alinea mi alma, al fruto del Espíritu, Señor. Guíame, enmudece mi boca cuando yo vaya a hablar cosas que no te agradan, que no edifican a mi espíritu ni al espíritu de otro, Señor. Perdóname, Señor, si he sido irresponsable con mis palabras. Y si en algún momento, Señor, yo te he ofendido también con mis actos. Señor, hoy también renuncio a todo tipo de práctica, las cuales yo te confesaré y las cuales yo diré por su nombre, ya sean mías, de mis padres o de mis abuelos. Toda práctica de adivinación, de magia, de misticismo, quitándote a ti como el centro de la verdad y de la voluntad y poniéndome a mí misma o bien con alguna práctica de algún tipo de ejercicio o de disciplina, de meditación o de leer o de ver cosas, Señor, que le hayan abierto la puerta al temor, al engaño, a la mentira, a la adivinación, a la magia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy yo me arrepiento y renuncio a toda práctica y limpiaré mi casa también de todas estas cosas que en algún momento quedaron ahí guardadas o almacenadas. Serán echadas fuera, Señor. Y también, Señor, hoy declaro esto, Señor, en el poder de tu nombre y de la autoridad que me ha sido dada. Satanás, tú no tienes ningún lugar ni autoridad sobre mi vida, ni sobre mis pensamientos, ni sobre mis decisiones. Ninguna autoridad te ha sido dada porque soy una hija de Dios, porque Cristo pagó el precio por mí, porque su sangre ya me limpió de toda maldición, de la maldición de la tierra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres mi Señor y Satanás no tiene legalidad tampoco en mi salud, ni en mis pertenencias, ni en el lugar donde yo vivo, ni en mi trabajo, y yo tendré también que alinearme y ponerme a cuentas con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con la autoridad espiritual que el Señor ha puesto cerca de mí, de toda murmuración, de toda crítica, de todo juicio, Señor, y aún con la autoridad de mi trabajo. No seré irresponsable, Señor, con esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hay perdón, en ti hay salvación y en ti hay restitución, Señor. Yo no necesito buscar nada fuera de ti. Todo lo que yo tengo que saber y que ser y que hacer está dentro de ti, Señor. De tu voluntad, de tu persona, de tu palabra, de la oración, de la comunión contigo. Y yo no voy a volver a ver, ni a practicar, ni a participar de nada que te quite a ti y coloque a Satanás o que te quite a ti y me coloque a mí misma. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, esta fue una oración en un orden, ¿sí? La hice en un orden, abarcando todos los puntos que vimos ahorita al final, ¿sí? Y es un paso de fe. Es un paso de fe. Cada una tendrá su medida de fe, su porción de fe, y de cada cosa que nosotros confesemos y renunciemos, es porque no vamos a volver a ellas. Tenemos que tener una palabra de honor también. Si yo confieso, no vuelvo atrás, porque es como volver al vómito, ¿sí? Es como volver al lodo. Y Dios no me sacó de la inmundicia para regresar a ella, ¿sí? No es un juego, ¿ok? Entonces, a partir de hoy, todo lo que ustedes vean y hagan y escuchen, una de dos. O va a ser la materia prima para que Satanás traiga más culpa y condenación. Si no lo hacemos, como hemos orado,
no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Señor, o va a ser de testimonio para glorificar al Señor y poder crecer y madurar y avanzar. ¿Sí? Eso depende de nosotros. El Señor ya hizo la obra, ya está hecha. Él ya dio, Él ya quitó, Él ya puso, Él ya lo hizo. Pero ahora viene la parte de responsabilidad mía con esto. ¿Ok? Bueno, pues eso sería todo para esta temporada de este curso.